Bienvenido, Germán Mauro, a la Justicia de los Débiles. Muchas gracias por acompañarme esta tarde en esta entrevista y en este ciclo que representa a los papás que luchan. Papás que luchan y que en algún momento o hoy siguen sufriendo falsas denuncias, obstrucción de vínculos, y aquellos que han podido recuperar el vínculo con sus hijos, que se quedan a luchar porque entienden que el problema no se termina cuando retomamos el contacto con nuestros hijos. Gracias, Germán, por estar. Bienvenido a la Justicia de los Débiles. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a toda tu audiencia. Me encanta tu programa, tengo visto muchos capítulos y esta saga de Papás que luchan, bueno, la verdad que merece el espacio porque son muchos padres que están hoy impedidos de vínculo en Argentina. Sabemos que las denuncias falsas, son un problema que afecta a muchas familias hoy. Y bueno, todo lo que tiene que ver con cómo actúa la justicia frente a esto, principalmente cuando hay hijos, cuando hay niños en el medio de estas conflictivas familiares, bueno, los más afectados son ellos, y por distintas políticas que sabemos que están afectando hoy a todo el Poder Judicial de todas las provincias de Argentina, políticas que tienen que ver con ideologías de género, políticas que están siendo atravesadas en todos los poderes judiciales, a través de leyes y a través de la aplicación de estas leyes por parte de los funcionarios judiciales, desde jueces, secretarias de familia, administrativos, psicólogos, peritos, que están sufriendo hoy todo este adoctrinamiento que tiene que ver con ideologías de género. Y donde aparece esta perspectiva de género, que bien tiene que aplicarse para analizar cada caso, cada cuestión. Esta perspectiva de género es una obligación que todo funcionario judicial haga cursos en relación a esta perspectiva de género que no está mal, no está mal planteada. Pienso yo que la idea, en realidad, de analizar los casos con perspectiva de género es una forma amplia de ver cuál puede ser una problemática. El gran problema es que se confunde la perspectiva de género con perspectiva de mujer. Y No, la perspectiva de género no es solamente perspectiva de mujer, porque la violencia de género, como bien la llaman, aunque yo pienso que la violencia no tiene género, si queremos entender un tipo de violencia definido por el género, entendemos que es todo aquello que pueda perjudicar o que pueda vulnerar los derechos de una persona de acuerdo a su género. Se entiende obviamente que en una sociedad que está tildada como patriarcal y machista, y de esto no hay discusión, pienso yo, aunque en la actualidad ha cambiado mucho, pero bueno, lo cierto es que en el transcurso de los años, una sociedad y una cultura machista y patriarcal como la que vivimos, ha puesto a la mujer en un lugar mucho más vulnerable que el hombre en definición de género, ¿no? Y la mujer ha sufrido mucha violencia a lo largo de tantos años. Pero eso no quita que hoy muchos hombres puedan estar sufriendo violencia de género por su género. Y hoy más que nada se ve esta violencia en contra del hombre y en contra de un hombre que es padre, porque termina sufriendo el hombre violencia de género en los juzgados de familia precisamente por ser hombre, por no tener sus hijos a su cuidado, y por esta idea, y digo idea porque es parte de una idiosincrasia y de una cuestión que está instalada a nivel cultural, que tiene que ver con que los hijos son de la mamá. no hay Y nada es una más, no hay frase que nada yo más la tengo patriarcal, grabada. no hay nada más patriarcal que ese pensamiento. No existe nada más patriarcal arraigado en la historia que los hijos son de la madre.
porque eso no es de ahora, es patriarcal de hace millones de años, cuando entendían que la hembra era la que cuidaba a las crías. Entonces, cuando aplican los hijos son de la madre por perspectiva de género, encuentro una contradicción muy, muy grande, porque usamos la historia para pagar una deuda histórica, ¿no? Pero a su vez aplicamos un sentido machista, como es que los hijos son de la madre, para proteger a la mujer hoy denunciante o la mujer que recurre a la justicia. Es una contradicción muy difícil de explicar. No he encontrado ningún operador judicial que se anime a explicármela todo. Todavía no, nadie me lo explicó. Pero... Es un concepto patriarcal y machista, pensar que los hijos son de la mamá y que la mujer es la cuidadora, o mejor cuidadora que el hombre. Es un concepto patriarcal y machista. Incluso, digamos que esa idea, lo que también deja lugar a que, como la madre es la cuidadora, el padre es el alimentante. Y esa también es una idea patriarcal y machista, que no condice en realidad con un reclamo de igualdad que tiene que ver con darle lugar a la mujer a que tenga las mismas posibilidades laborales que los hombres. Entonces hay una gran parte del feminismo que se queja, digamos, y que brega porque la mujer tenga condiciones iguales en una sociedad en cuanto a lo laboral y a los derechos, pero al mismo tiempo el sistema le dice a la mujer que tiene que cuidar y que tiene que recibir una cuota alimentaria. Es el sistema mismo el que está poniendo esto en juego, y en realidad la obligación la tiene el hombre de alimentar. ¿Sí? Porque no hay no hay una cuota alimentaria obligatoria para la mamá. En toda separación, y esto lo pueden, son testigos todos aquellos que hayan estado en un juzgado de familia, la cuota alimentaria sabemos que siempre la paga el papá. Siempre. Salvo en casos excepcionales donde los hijos están al cuidado del papá, y muy pocas veces se logra una cuota alimentaria hacia la mamá. Yo conozco un solo caso. En todos los años que ando por los juzgados, conozco un solo caso. Mirá lo que te digo. Entonces, bueno, ese concepto uno lo entiende que tiene que ver con las posibilidades laborales de las mujeres. Se entiende que en una sociedad y una cultura patriarcal y machista, la mujer haya tenido distintas posibilidades laborales que el hombre. Entonces, es por eso que se le aplica al hombre esta obligación de alimentar. ¿Bien? Bueno, son todas cuestiones que hoy las podemos hablar. Hoy estamos acá hablando de este tema. Hoy son muchos los papás que piden cuidar a sus hijos, y pienso yo, con mi mayor nivel de inocencia y mi buena voluntad, o sea, mi buena fe, creo que aquel padre que pide cuidar a sus hijos, lejos está de la idea de querer evitarse un compromiso alimentante, sino más bien poder amar, proteger y educar a sus hijos, ¿no? Entonces, también está esa idea, porque más de un abogado te lo dice, cuando vos querés iniciar un régimen de comunicación compartido, que te dicen, no, bueno, no vamos a pedir un cuidado personal unilateral, porque si no van a pensar que en realidad querés evitar la cuota alimentaria, ¿no? Es como si fuera una cuestión que... Pero bueno, pero pasa mucho, e incluso también lo que pasa mucho es que muchas madres que están al cuidado de los hijos no quieren desprenderse de los hijos en su totalidad o en un 50% por perder esa cuota alimentaria. Yo te podría contar de muchas madres que viven de las cuotas de los hijos. Te podría contar de muchas madres que viven y la diferencia la hacen con la cuota de los hijos y hasta mantienen a la persona que tienen como nueva pareja porque termina siendo un negocio. O sea, yo sinceramente quiero ser cuidadoso con esto porque también Germán, me da cuenta de que el discurso que tenemos del otro lado, el discurso que tenemos del otro lado es precisamente esto, ¿no? Que
nosotros los papás pensamos que la cuota es para la mamá. Yo sé bien perfectamente que una cuota alimentaria no es para la mamá. O sea, yo quiero dejar en claro, ¿no?, que se entiende que la cuota alimentaria es para los hijos. Eh, y la verdad que si hay madres que viven de la cuota alimentaria, la verdad que yo no querría hacer mención de eso, porque sería No, entrar está bien, por en eso, un debate que no sé si vale la pena, pero digo, a mí me parece que lo importante que podemos hoy mencionar es que estos mismos conceptos que están partiendo de los juzgados de familia son los que están generando las problemáticas que hay hoy en las familias. Es decir, este concepto de que los hijos son de la madre para el cuidado y de que el padre es el que tiene que alimentar, son los mismos dos conceptos que están generando las problemáticas en las familias. Cuando un papá quiere cuidar más y la mujer entonces no da el paso hacia esa superación, digamos, que tiene que ver con sus posibilidades laborales. Porque entonces siguen cuidando, siguen recibiendo una cuota alimentaria que al final no termina satisfaciendo sus expectativas. Esto genera mayor problemática. Los padres luego se ven en una situación en la cual si tienen cierta obstrucción o si están un poco impedidos de ver a sus hijos, también terminan cometiendo el error de no seguir con el cumplimiento de esa cuota y se genera esta especie de lucha entre pago la cuota o veo al nene, no ves al nene porque no pagas la cuota. Esto pasa, lo vamos a decir así en criollo, pero eso es lo que más pasa. Es lo que más pasa. Y es más, los mismos abogados entran en ese juego. No le dejes ver al nene si no te paga la cuota. Y del otro lado, si no ves al nene, no le pagues la cuota. Eso la verdad que es nafta al fuego. Es decir, hay un problema, existe un problema, y esto siempre lo digo, todos los padres que estamos en esta problemática, los padres que estamos impedidos, tenemos que ser conscientes de que el problema no empieza en el juzgado de familia, ¿sí? El problema lo tenemos antes. O sea, todo aquel papá que llega al juzgado de familia llega porque tiene un problema y un conflicto interpersonal con la mamá de sus hijos. O sea, un problema de pareja, un problema de celos, de infidelidad, de falta de acuerdo, un problema de cualquier cuestión que haya llevado a esa separación o a esa problemática. Entonces el problema es interpersonal, nunca hay que olvidarse de eso, porque entramos en un litigio, en una batalla, en un derrotero judicial y echamos culpas a los funcionarios judiciales, a los jueces, a las personas que intervienen, pero nos olvidamos que en realidad llegamos ahí por un problema nuestro. Entonces tenemos que ser conscientes, yo también lo soy, de que tuve problemas con las madres de mis hijos, eso me llevó al juzgado, pero cuando uno piensa o uno pensaba que el juzgado podría llegar a intervenir para dar una solución, resulta que termina siendo, como yo digo, nafta al fuego la intervención del juzgado. permitime que acá voy a hacer una entrevista. Si es verdad, los conflictos llegan a la justicia porque no hay acuerdo entre los adultos, pero también llegan a la justicia porque hay mala fe de una de las partes, como por ejemplo sucede con las falsas denuncias. De hecho, si no hubiera mala fe, las falsas denuncias de abuso y la falsa denuncia de violencia de género no serían el negocio que son. De hecho, los abogados te dicen, mira, de manual, te llega la denuncia de violencia de género y atrás de abuso. Y así están tapados los juzgados. Y ahí tenés razón. Los adultos vamos al juzgado porque tenemos un problema, pero el juzgado, en lugar de resolverlo, lo exacerba. ¿Por qué? Porque no le conviene resolverlo, porque no quiere resolverlo por X motivo, que son muchos y por ahí no nos alcanza el programa para analizarlos todos. Pero si bien hay un conflicto, también hay mucha mala fe. Y más mala fe se ve cuando esas falsas denuncias se sostienen en el tiempo y la justicia no hace nada. O si no, tenemos que pensar que los jueces no se dan cuenta en quién denuncia falsamente. Y yo creo que se dan cuenta. Saben cuando hay una denuncia con pruebas, sin pruebas,
con sustento y sin sustento. De hecho, conocen qué abogado hace cosas sistemáticamente para impedir el vínculo y sin embargo no lo cambian. Pero bueno, Germán, esta es tu nota, no la mía, siempre digo lo mismo, perdón por No, por eso. favor. Pero No, somos no, está amigos, bien. Yo lo que creo, Héctor, es que Argentina está atravesando una crisis profunda que tiene que ver con todas sus áreas. Eh, el Poder Judicial en realidad funciona mal en todas sus entidades. Entonces vos vas a hacer un trámite y es un lío. Eh, digamos, el Estado no puede intervenir y no puede dar solución prácticamente a nada en este país. nada. Entonces, lo mismo pasa en el juzgado de familia, ¿no? Hay un desborde, una demanda que supera ampliamente las capacidades que tiene el juzgado para resolver. Entonces hay una cuestión burocrática y un sistema que no funciona. Y si a todo esto le sumás las ideologías que están invadiendo y que atraviesan directamente los expedientes, ¿no? Y en cómo se investigan y en cómo se analizan, bueno, eso es lo que genera este combo que está generando tantas conflictivas, tantas problemáticas, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que termina pasando es que, bien, puede haber una mala intención en una denuncia. También tenemos que tener en cuenta que los jueces actúan por oficio, ¿no? Entonces, ante una denuncia de violencia, que puede ser falsa o puede ser real, los jueces ponen medidas de protección, sin ningún tipo de prueba. Eso, digamos que puede llegar a... Eso yo entiendo que sirve quizás entre personas adultas, donde hay una relación donde no hay una familia de por medio, y una persona hace una denuncia sobre otra y pide una perimetral, y bueno, quizás no necesariamente tenga que dar pruebas para decir no quiero que esta persona se acerque a mí, porque temo por mi integridad. Bueno, ¿usted tiene alguna prueba? No, pero no quiero que esta persona se acerque. Si no hay niños de por medio, yo no vería motivo por el cual no dictar una medida preventiva, ¿no? Pero cuando hay hijos, hay que investigar qué está pasando en esa familia. Y bien lo dice la ley que la persona demandada tiene que tener una entrevista con el juez en el término de 5 días, ¿no? O no, si no me equivoco son de 3. No Tres me quiero días. equivocar, pero Cuando entre hay, 3 y cuando 5. hay menores, 3 días, cuando hay menores, 3 días, y en caso de denuncias penales, 10 días, si no hubiera menores involucrados. Pero, Bueno, eso no se está cumpliendo. Eso no se está cumpliendo. no, No hay ningún juez que tome esa audiencia con la persona que recibe la demanda para escuchar cuál es su versión y si esa persona vive en la casa, si tiene hijos con la persona que está denunciando, queda completamente aislado, impedido, excluido del hogar y con una medida de protección hacia la madre de sus hijos, que en realidad se extiende hacia sus hijos, porque si los hijos están con la mamá y tenés una restricción con la mamá, en definitiva quedás sin ver a los hijos, y precisamente ese es el objetivo de la persona que denuncia, ¿no? Generar a través de eso un maltrato hacia la otra persona, una problemática, judicializarlo e impedirle el vínculo con los hijos, ¿no? Eso sí que es una mala intención. Es totalmente. ahí donde tienen que estar los jueces y donde tienen que tratar de intervenir, bueno, con una mayor eficacia y con un abordaje más integral, ¿no? Y empezar a salir de este concepto, porque volvemos a lo mismo, yo creo que esto, lo que mencioné al principio, es algo que está atravesando todo esto, porque en realidad, ¿por qué hacen esto los jueces? ¿Por qué hacen esto los jueces? ¿Por qué dictan medidas de prevención ante una denuncia de una mamá? Volvemos a lo mismo. La madre es cuidadora, la madre es protectora, los hijos son de la mamá y por toda esta ideología que venimos mencionando y por la perspectiva de género, la mujer no miente, Una ¿no? Acá estupidez. estamos Una ante estupidez. el concepto que está atravesando todo el sistema judicial de familia, penal, civil, incluso laboral, ¿no? O sea, hoy sabemos que las empresas
y un montón de gente que da trabajo, tiene terror de tener algún tipo de problema con una mujer que puede denunciar cualquier cosa que se le ocurra Totalmente. y lo que dice pasa a ser una verdad dentro de lo judicial, ¿no? No, no, pero no pasa a ser una verdad. Inventaron que es una verdad y la justicia lo avala. Yo por ahí no coincido en todo lo que dijiste, pero sí te sigo, pero para que no nos detengamos en detalles, mucho de esto, de estas medidas que se toman en favor de las mujeres, se habló siempre sobre la violencia. Hace poquitos días, quiero contarlo, yo con Germán tenemos muchas charlas, te puedo considerar un amigo, porque hemos charlado mucho a pesar Por de supuesto que sí, por la- supuesto que sí. la distancia que estamos, porque compartimos problemática y nos tiramos ideas. De hecho, estamos charlando, ni siquiera le estoy haciendo una nota, estamos charlando. Hace poquitos días, dentro de todos los grupos de padres, circuló una estadística que hablaba sobre la violencia hacia la niñez. Y Exactamente. esa estadística asusta. Y yo quisiera que lo charlemos, Germán, porque es una estadística, es altamente alarmante ver los porcentajes en los cuales la violencia hacia el niño la ejerce el género femenino. Y no me quiero ir sin decir que ayer, 16 de noviembre, en la localidad de Curuzú, Cuatía, una mamá mató a sus hijos de 8 y 5 años a puñaladas. Y lo primero que leo hoy cuando abro Infobae es a la defensora, a la fiscal que investiga el caso, que estaba viendo si la madre era inimputable. O sea, ahí es donde empezamos a tener discrepancias. ¿Cómo? Si hubiera sido un hombre, ya está preso, juzgado y hasta tiene una condena. Ahora, si es la madre, están viendo si es inimputable a ver si la salvan. Los mató a puñalada a los hijos. Y lo hizo con premeditación, y premeditación es que ella haya cortado el contacto durante ese día con toda la familia, haya dado de baja las redes para que nadie pudiera intervenir. Ahí hay premeditación, además agravado por el vínculo y todo lo demás. Ahora, si es un hombre, ya está preso. Si es una mujer, hoy está internada en una entidad psiquiátrica y están viendo si es inimputable. Germán, me gustaría que charlemos sobre las estadísticas que el otro día llegaron a nuestras manos sobre la violencia hacia la niñez y quiero dejarte a vos que sea quien la exponga. Sí, 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 por supuesto, porque esto precisamente tiene que ver con estos conceptos que estamos hablando y que le hacen tanto daño hoy a la sociedad y que le hacen tanto daño a las familias. Y son estos conceptos que vienen del Poder Judicial, porque son los conceptos que están instalados precisamente en el juzgado de familia y en la justicia penal. Entonces, estos conceptos que son patriarcales y machistas son impulsados precisamente por el Estado. Y con una gran contradicción, cuando el mismo Estado sugiere que los funcionarios estatales hagan cursos de perspectiva de género y que se pretende una sociedad más igualitaria, más equitativa entre los géneros, y se pretende terminar con la violencia contra las mujeres, pero, o sea, resulta esto incongruente, porque con este concepto de que las madres son protectoras, que los hijos son de la mamá y que la perspectiva de género es siempre perspectiva de mujer, tenemos que salir a brindar estas estadísticas, son datos duros, Durísimo. que rebaten esto, rebaten estas ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, en los últimos 9 meses de este año, del 2023, tenemos aproximadamente más de 30 femicidios y 16 de esos fueron cometidos por madres, ¿sí? O sea, por mujeres. De los más de 30 femicidios, 16 fueron cometidos por madres y 5 por padres. No tengo el porcentaje ahora, íbamos a hablar de porcentaje, pero no tengo el porcentaje, pero digo, de 31 femicidios, de 31 niños muertos, son 16 en manos de sus madres y 5 por sus padres. Es decir, las mamás matan más a sus hijos que los hombres, según esta estadística. Esto es importante decirlo. Quizás podemos decir que obviamente que por este mismo concepto
de que las madres son las cuidadoras y que los juzgados de familia entregan el cuidado de los hijos a las mamás, terminan siendo, en casos de que exista mucha violencia en esa familia, terminan sufriendo esta violencia los hijos, ¿no? O sea, bueno, como pasó en el caso de Lucio Dupuy, que está clarísimo que le dieron el cuidado a las mamás y lo terminaron matando al pobre angelito de Lucio, que hubo, por ejemplo, seguimos con la estadística, además de estos femicidios, hay intentos de femicidio y sigue este porcentaje de más del 70% de los asesinatos de los hijos en Argentina son realizados por la madre o en complicidad por la misma. Más del 80% de los intentos de asesinato de los hijos en Argentina son realizados por la madre o con complicidad de la misma. La verdad que estos datos ya están siendo llevados a los juzgados de familia para que lo tengan en cuenta. Ya lo estamos empezando a visibilizar esto. Sí, Queremos agradecer a la gente de Infancia Compartida, que fue la que sí, sí. realizó estas estadísticas. La verdad que hacen falta estas estadísticas y es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque estos son los datos que precisamente rebaten y tiran abajo estas ideas de que las madres son las principales, mejores cuidadoras que los hombres, ¿no? Entonces ojalá esto sirva para que cuando el día de mañana un papá denuncie que su hijo está corriendo peligro, lo escuchen, ¿sí? Sí, Lo escuchen. hay que hacer una salvedad, yo lo quiero decir, que esto, al ser una estadística privada, hecha por los grupos de papá, son solamente los casos a los que se accede la información. Hay muchísimos casos que no se Muchísimos publican, más. muchísimos más. De hecho, Muchísimos más. de hecho, hace poquito yo lo dije cuando se hizo en la jornada de infancia acá en Tucumán, 26 y 27 de septiembre, el número eran 98 casos de filicidios, que bueno, es cierto que no se puede acceder a todas las estadísticas porque aparte como se considera revictimizar a la asesina, no nos brindan esa estadística que la debería brindar el Estado. Entonces, lo que habla Germán, que es la estadística que confecciona el Observatorio de Infanticidios, son solamente los casos donde se ha podido acceder a toda la información, que son muy pocos. La verdad, Germán, es muy alarmante lo que estás diciendo. Quiere decir que 4 de cada 5 filicidios lo cometen las mujeres. Una locura. 4 de cada 5 niños muertos son en manos de su madre. Una verdadera locura. Y nadie lo dice. Una verdadera locura para un sistema que sigue entregando los hijos a las madres ante cualquier inconveniente, cualquier denuncia, la que sea. Los jueces entregan los hijos a la madre, incluso aún cuando el padre reclama, incluso aún cuando el padre denuncia, incluso aún cuando hay advertencias de los jueces para que las madres den cumplimiento a los regímenes de comunicación que están vigentes, muchas madres siguen incumpliendo y no pareciera que no tienen las herramientas los juzgados para poder lograr que se den los cumplimientos de los regímenes de comunicación. O sea, hay muchísimos casos en los cuales hay sentencia firme de un régimen de comunicación que debe ser cumplido y aún así las madres no cumplen. Esto es algo muy grave que está pasando, porque al fin de cuentas los padres no encontramos la manera de relacionarnos con nuestros hijos. Es decir, un papá está impedido, comienza un juicio, un régimen de comunicación. Bien, el juez sentencia, se hace un juicio, se pasa por todo el sistema judicial, te pasean por todos los pasillos del juzgado, intervienen peritos, intervienen equipos interdisciplinarios, finalmente se llega a una sentencia, la madre debe dar cumplimiento a eso y luego no cumple, no lleva el nene o la nena y no se da cumplimiento al régimen de comunicación. Ese padre queda esperando, reclama una vez, 2 veces. Bien, pueden haber astreintes, ¿no? Que son multas que se le ponen a la madre, multas económicas. Que no las pagan nunca. Y la madre
si no tiene recibo de sueldo, si no tiene capital blanqueado, no hay forma de cobrarle. Eh, se le da una advertencia, también se le puede dar días de arresto, que no se da en ningún caso. Nadie da. Entonces, las madres siguen incumpliendo y los padres siguen sin estar en contacto con esos hijos, ¿no? Yo principalmente quiero recalcar que el impedimento de contacto, obviamente que el principal que sufre es el niño, ¿no? Obvio. Porque si no, caemos en esto de que está bien, el padre tiene derecho a tener contacto con su hijo, pero el derecho es del hijo a tener una relación con su papá. Este es el derecho que más se vulnera, ¿no? Porque los padres podemos sufrir, pero bueno, tenemos la capacidad como seres adultos de sobrellevar la situación y las herramientas que nos da la vida para poder acompañar ese sufrimiento, pero los Ujú. chicos, ellos son indefensos y realmente el daño que se les genera a nivel psíquico es enorme y a nivel emocional también, en etapas de su vida que están en crecimiento y luego eso genera grandes traumas en los nenes. Por ahí a simple vista, las personas que están involucradas alrededor de la familia, digamos la madre misma también, quizás no lo puede ver. Quizás su misma ceguera le impide ver que ese nene necesita de su papá. También tenemos que decir que los niños muchas veces toman una posición frente a la persona que está en su cuidado, que es de tratar de ser cómplice y de tratar de cumplir un poco con la expectativa de esa persona, ¿no? Sí, sí, eso Entonces, es terrible. cuando una mamá le pregunta a su hijo, ¿querés ver a tu papá? Con un tono de voz, con una simple mirada o con una cara, el nene puede estar entendiendo cuál es el deseo de la madre. Si la madre quiere que ese nene vea a su papá, el nene lo va a entender. Y si la madre no quiere, el nene también lo va a entender a eso. Y va a responder de acuerdo a lo que el niño piensa que la madre desea. Claro. Esto puede generar una gran confusión en la mamá. O sea, yo siempre trato de ser bien pensado, ¿no? Quizás es un defecto que tengo. Lo mirás con tu óptica cristiana. Los dos somos cristianos, pero vos sos más Soy cristiano, parecido. pero vamos a suponer, como Vos representás para dar más un a Juan y ejemplo, yo soy más Pablo. Yo soy un tipo más pragmático que no cree tanto en la bondad y vos sos pero más Juan. Pero nos vamos a quedan seis suponer en el minutos. caso de que una madre guarde cierto rencor o esté en conflictiva con el padre por el motivo que sea, ¿no? Y incluso vamos a suponer que el padre es un HDP con la madre, ¿no? Vamos a suponer, sí, que tranquilamente ocurre. Entonces, esa madre quizás está enojada con el papá, ¿no? Está enojada, está dolida, está resentida, lo que sea. Está muy dañada esa relación. La madre quizás no lo puede ocultar a eso, le brota, ¿no? Como diciendo que querés ver a tu papá, Ah, lo querés ver al guacho ese, ¿no? sí, Y el nene quizás internamente quiere ver a su papá, porque el padre puede ser un HDP con la mamá, pero no con el hijo. Y entonces el niño quizá dice, mirá, viste, mirá mamá, si me lo preguntás así, mejor no, si no, claro. dejá, Sí, sí, es ¿no? verdad, es verdad, es verdad. Nos quedan. Y después tenés a esa Sí, mamá quizá no puede entender lo que le está pasando al hijo. Y atravesada por su mismo enojo, termina pensando que el hijo tampoco quiere ver al papá. Y quizá el hijo sí quiere ver al papá. Entonces, es ahí donde hay que separar los sentimientos, donde hay que separar las emociones y donde hay que separar los deseos. Y entender que el deseo del nene es un deseo individual, un deseo propio, y hay que tratar de buscarlo y hay que tratar de llegar a ese menor a su deseo. En realidad, en realidad, siempre un papá debe bregar y debe intentar que su hijo ame al otro progenitor. sí es lo Ese más es el deseo de lógico. un papá y de una mamá, ¿no? Sí es lo Entonces, más el lógico. respeto que debe haber entre los padres y el afecto que, aunque la situación haya sido la más caótica, hay que entender en algún momento, hay que sanar ese vínculo. Y el respeto y el aprecio por el otro progenitor
al menos ante el hijo, hay que figurarlo, ¿no? Sí, totalmente de Para que el hijo acuerdo. entienda de que esa conflictiva no le llega a él, porque si no, él queda en el medio de un conflicto que cuando va con la mamá dice, no, no quiero ver a papá. Y cuando va con el papá dice, sí, pa, yo te quiero ver, pero mamá no me deja. Y en realidad, bueno, me quiero quedar un día más con vos. Y después el padre le dice a la madre, se quiere quedar un día más. Y la madre no entiende cómo se va a querer quedar un día más si no quería ir. Bueno, estas son las cosas que afectan tanto a los chicos y que les destruyen literalmente su psiquis. Sí, pero al alienador no le importa. Germán, nos están quedando un poquito más de 3 minutos. Y yo te quería Basta, ¿eh? decir, no, se pasó rapidísimo. Te quería decir que el problema no es solo de Argentina, es de toda América Latina. Toda América Latina está atravesada por este problema. A mí siempre me gusta que el invitado deje una reflexión final, si queda un minuto más lo podemos seguir charlando, pero me gusta que deje una reflexión final. Y después de esta charla, creo que fuiste muy didáctico en todo lo que vos contaste, porque aparte sé que sos una persona muy comprometida, sos una persona que trata de transmitir conocimiento, lo sé, me consta, estás siempre, es más, sos una persona que está siempre averiguando, buscando, siguiendo los rastros porque te interesa ayudar. Y yo te pediría que dejes si tuvieras que dar un mensaje a la sociedad toda la sociedad, todas las sociedades americanas, ¿qué le dirías? ¿Qué dirías vos, Germán Mauro, a todas las personas que te están escuchando? Yo lo que tengo para decir es que soy un padre que está impedido de vínculo con sus hijos. Reconozco que tuve problemas en la relación con las madres de mis hijos, porque son dos, y tuve problemas con las dos. Reconozco mi responsabilidad en cuanto a esos vínculos que me generaron problemas. Reconozco que cometí errores y que los lamento mucho porque en realidad los terminaron pagando mis hijos. Lo que yo tengo para decir es que, bueno, la situación cultural y política, ya la mencionamos, es un factor dentro de estos problemas, pero vuelvo a decir que hoy, en realidad, lo que me gustaría a mí sería poder sanar ese vínculo, esa relación con las madres de mis hijos, sanarla al punto del respeto y, y de que cada uno pueda entender que cuando hay un hijo de por medio hay que hacer todo lo posible para que ese niño sufra lo menor posible, ¿no? El mensaje creo que para la gente es no confíen tanto en la justicia, porque hoy es muy difícil que las políticas que hay en nuestro país nos puedan dar herramientas para solucionar un problema que es nuestro, un problema al cual llegamos solos. Y tratar de hacer todo lo posible por no pisar un juzgado de familia, que traten de hacer todo lo posible por no llegar a la justicia y que en lo que pueda cada uno se haga responsable de sus errores, ¿no? Entonces, esta invitación es tanto para mamás, para papás, sean responsables, no caigan en la victimización. Lo opuesto a victimización es la responsabilidad, ¿sí? Ujú. Hay dos formas de entender el conflicto, victimizándote o haciéndote responsable. Así que el mensaje es eso, es ese. Y bueno, y a mis hijos decirles que los amo y que los espero. Y a todo aquel papá que esté luchando, que siga en la lucha y que no bajen los brazos porque siempre Dios pone todo en su lugar. Así que un poco eso, es transmitir fe Se nos y termina, bueno. Germán, se nos corta. Bueno, Gracias, un saludo grande gracias a todos. Germán Mauro por haber estado conmigo esta tarde. Gracias por haber compartido este día con la justicia de los débiles.